¿Qué tal? Buen día a todos. El día de hoy vamos a comenzar con lo que sería la introducción de la materia de algoritmos, ¿sale? Vamos a comenzar con algoritmos, tiene una duración de 3 semanas. En este programa nosotros nos vamos a enfocar en todo lo que es la introducción y todos los conceptos básicos para entrar al módulo de programación. ¿Vale? Nos vamos a enfocar precisamente en dos programas, uno que se llama PSINT y otro que se llama DFD. En cada uno de ellos vamos a realizar actividades totalmente diferentes, todo enfocado en lo que es la lógica de la programación. Así que vamos a ir comenzando con los conceptos básicos, todo lo que son los conceptos básicos de la programación. Tan solo, por ejemplo, el tema de variables, el tema de tipo de datos, diversas operaciones, entre muchas otras cosas más, ¿va? La ventaja es que nosotros anteriormente ya hemos visto lo que fue la materia de Java. En la materia de Java, nosotros vimos bastante contenido acerca de la programación. Declaración de variables, construimos interfaces, desarrollamos mucho lenguaje de código, muchas instrucciones. Realizamos varios ejercicios, varias prácticas con la cual nosotros durante 8 semanas hicimos muchos proyectos, muchos ejercicios y trabajamos bastante lo que fue la declaración de variables, asignación de variables, la operación, controles y demás, ¿vale? Entonces, con muchos conceptos que nosotros vimos en esa materia, que fue justamente casi ya un año, ¿va? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en lo que será algoritmos, la lógica de la programación, conceptos básicos. Algunos se nos van a hacer realmente muy sencillos, otros los vamos a ir nuevamente retomando de las materias que anteriormente vimos, y ya estaríamos entrando nosotros a las materias restantes de este módulo, teniendo en cuenta que nada más nos haría falta lo que es SQL, HTML y PHP, ¿sale? Con eso nosotros terminaríamos todo lo que es el módulo de programación, ¿va? Entonces, nuevamente les voy a ir compartiendo lo que es en el grupo el enlace para la descarga del programa. Vamos a comenzar primero con uno realmente sencillo, que es el de PSINT. Vamos a ir viendo declaración de variables, cómo funcionan, qué son, cómo las declaramos, cómo las asignamos, cómo hacemos operaciones con ellas, mostramos información en pantalla y demás. Después estaríamos viendo otro programa que se llama DFD, con el cual nosotros creamos lo que se conoce como diagramas de flujo. En los diagramas de flujo, prácticamente véanlo como si fueran los planos de una casa. Nosotros podemos ver una casa por fuera, pero teniendo los planos, antes de entrar en ella, podemos ver cómo está la estructura. Ya entrando, nosotros vemos precisamente el material totalmente concluido. En el diagrama de flujo, nosotros antes de utilizar un programa, es como si fueran nuestras instrucciones. Cómo es que se inicia el programa, cuál es la primera instrucción, qué es lo que viene a continuación, dependiendo de las condicionantes que tenga, cómo fluye la estructura del código. Es un tipo de mapa en el cual nosotros vemos cómo funciona un código antes de poder ejecutarlo. Lo mismo que ver los planos de una casa antes de entrar en ella, ¿ve? Estaríamos viendo dos programas totalmente diferentes, DFD, diagramas de flujo, que es con el cual nosotros vemos cómo funciona el código, el programa, y por lo que sería PSINT, donde nosotros realizamos diversos ejercicios, nuevamente, con el tema de la declaración de variables, operación con variables, asignación, ¿sale? Recordemos que en todo esto de la programación hay algo que nosotros usamos constantemente una y otra vez, y es el pan de cada día en la programación: las variables, ¿sale? Entonces, igual vamos a ver nuevamente desde cómo declararlas, cómo asignarlas, cómo crearlas, cómo darles valor, cómo operar con ellas y demás. Entonces, en el enlace, cuando ustedes, por ejemplo, entren y descarguen el archivo, lo que les va a aparecer va a ser un archivo idéntico a este, psint.exe, ¿sale? Es un programa que es sumamente ligero, por como la materia es la introducción a la programación. Entonces, realmente el programa sí está completo, tiene muchas cualidades para trabajar,
pero está a la vez muy ligero, ¿no? El que realmente está muy completo, como lo vimos anteriormente, pues fue NetBeans para trabajar todo el lenguaje de programación de Java, dado que ahí nosotros tanto los ejercicios los podíamos hacer con pseudocódigo, como los podíamos hacer con la creación de interfaces, ¿sale? Ahí, pues sí, nos aventamos prácticas muy elaboradas, ¿no? Nos íbamos con el manual, una práctica a la vez, una interfaz a la vez. Entonces, aquí nada más nos vamos a encargar de pseudocódigo, ¿vale? Vamos a recapitular algunas cuestiones, vamos a reforzar otras y pues vamos a ir avanzándole sin ningún problema. Entonces, comencemos con lo primero, la instalación del programa, ¿sale? Primero lo vamos instalando y ahorita vamos siguiendo platicando de todo esto y vamos a ir avanzando. Cuando entren al enlace y descarguen el archivo, les comentaba, va a ser uno idéntico a este, psint, le damos doble clic izquierdo para comenzar la instalación. Aquí está, instalación de psint. Le damos siguiente, le damos aceptar, instalar y esperamos su instalación. ¿Sale? Como pueden ver, es sumamente sencillo. Ya una vez que termine nos aparece esta ventana indicándonos que se ha completado la instalación. ¿Vale? Vamos a decirle que sí, que se ejecute, terminar y listo. Ya ahorita se acaba de abrir nuestra ventana, nuestro programa. ¿Sale? Entonces, la idea de esta materia es que nosotros nos vayamos introduciendo un poco acerca de lo que es la programación. Como su nombre lo indica, nos sirve precisamente para crear a través del lenguaje de programación y a través de interfaces aplicaciones o programas que nos ayuden a facilitar algunas tareas. Prácticamente, como se ha dicho muchas veces, incluso en forma de broma, pues programar nos sirve precisamente para programar aplicaciones, programas que nos permitan realizar muchas tareas, ¿no? De manera sencilla siempre se ha manejado así, suena chistoso realmente. Vamos a aprender a programar programas. Entonces, ahí nosotros en Java veíamos muchos ejemplos, muchos ejemplos de cómo podríamos crear desde conversores de moneda hasta programas que nos sirvan para calcular promedios, para calcular gastos, por ejemplo, si facturaciones, por ejemplo, si nosotros tenemos algún negocio y queremos precisamente ir registrando los productos, en vez de hacer las operaciones manualmente, podríamos sin ningún problema ir nada más anotando el precio de un producto, automáticamente se hace la suma general. En el caso de que se aplique algún descuento, el mismo sistema lo identifica, es decir, si por ejemplo sabemos que de la compra de los productos superaron los 500 pesos, por ejemplo, en automático se aplique un descuento del 10%. Si la persona compró más de 1000, en automático un descuento del 20%. Si compró 1500, pues un descuento del 25%, por ejemplo, ¿no? Creábamos interfaces en las cuales ya nada más nosotros capturábamos la información de manera rápida y las operaciones se hicieran, ya estuvieran estipuladas de manera que lo único que hacemos es ingresar la cantidad del costo o del producto y en base a ello se realizan las operaciones necesarias. Si se aplica algún descuento, si se aplica inclusive un IVA, algún precio más elevado, algún precio más bajo, todo se puede hacer, calculábamos promedios, elegíamos condicionantes, realizábamos muchas prácticas, ¿no? Durante 8 semanas nos aventamos muchísimas prácticas y aún así hizo falta un poquito más para terminar todas las que estaban pendientes todavía en el manual, ¿no? A pesar de que sí vimos bastante contenido en la materia de Java, aún así hizo falta un poco, nada más un poco, ¿sabes? Entonces ahorita va a haber algunos conceptos que se nos van a facilitar por el tema de que en esa materia pues nos involucramos mucho en la programación. Ahorita se va a facilitar un poco y de todas maneras cualquier duda ya saben que sin problema me pueden comentar y de la misma manera igual nos vamos a ir con calma, ¿vale? Vamos a ir retomando sin ningún problema poco a poco todo lo que es o tenga que ver precisamente con la programación. Entonces comenzamos precisamente con lo que es nuestro programa. psint
va a ser un programa que nos va a permitir a nosotros trabajar instrucciones o lo que se conoce como pseudocódigo. Nada más trabajaríamos nosotros con instrucciones para los ejercicios que vayamos a realizar. Aquí nosotros no vamos a tener la oportunidad de crear interfaces, como si lo hacíamos, por ejemplo, en Java. Recuerden que las interfaces es precisamente la ventana. Una ventana con controles. ¿Cuáles controles? Pues cuadros de texto, botones de radio, casillas de verificación. Todos y cada uno de esos controles los agregábamos en una ventana. ¿Se acuerdan de esa parte? Creábamos la estructura del código de la ventana y después, posteriormente, ya nos íbamos a la programación. En este caso, nada más nos vamos a ir únicamente a la programación, ¿vale? Nada más a lo que sería instrucciones de código, ¿sale? Nada más instrucciones de código. Ya en Java es cuando nosotros nos enfocamos nuevamente en el tema de las interfaces. ¿Va? Entonces, habiendo descargado el programa, lo abrimos, aparece esta pantalla ahorita aquí en el escritorio y como siempre va a ser el menú de opciones en la parte superior, herramientas en la parte inferior, nuestra mesa de trabajo donde vamos a escribir todo el código en la parte central, ¿vale? Va a haber muchos submenús que aparecen tanto del lateral izquierdo, como este de aquí, lista de variables, operadores y funciones, como del lado derecho, que son comandos y estructuras o ejecución paso a paso, ¿sale? Son muchos menús los que vamos a tener nosotros de manera desplegable. Y por lo mismo que es un programa que se encarga de los conceptos básicos de la programación, va a tener muchísimas guías. Cada que nosotros trabajamos algo, cada que hacemos algo, va a aparecer una guía tras otra, tras otra, tras otra, ¿sale? Vamos a estar rodeados todo el tiempo de guías y consejos. Esa es la idea de este programa, lo que es la idea de esta materia. Comenzar precisamente con lo que nosotros veremos como la introducción a la programación, ¿sale? Entonces, cuando abrimos PCInt, lo primero que nosotros vemos aquí en mi espacio de trabajo es en la parte superior una pestaña que dice sin título y enseguida 3 instrucciones de código: algoritmo, sin título y fin del algoritmo, ¿sale? El algoritmo es a lo que nosotros le vamos a dar nombre a todas las instrucciones de código. Por ejemplo, si creo un programa que al momento de yo capturar el precio individual de los productos, después me arroje el total. ¿Cuánto es el total de la compra? Y como ahorita les platicaba, puedo ingresar el precio del primer producto, del segundo producto, del tercero, del cuarto, del quinto. Al final me va a arrojar el resultado. En automático, con una operación, se asigna el resultado de los productos que se hayan comprado. Se pueden meter condicionantes sobre la marcha indicando si, por ejemplo, el costo supera tal cantidad, se hace tanto de descuento. Si supera otra cantidad, otro tanto de descuento. Y si supera otra cantidad, otro descuento, ¿sale? Toda esa instrucción, todos esos pasos que vamos a estar haciendo nosotros, se le va a conocer como un algoritmo, ¿sale? Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando, algoritmos, una serie de pasos que manejamos a través de las variables para resolver alguna operación o algún ejercicio. Los algoritmos siempre van a estar de color azul. Aquí las palabras reservadas las vamos a encontrar de color azul porque necesitamos nosotros indicar precisamente dónde es que va a iniciar nuestro algoritmo y dónde es que termina, ¿vale? Estas palabras reservadas que ustedes ven aquí siempre deben de estar presentes, ¿vale? Y prácticamente dentro de la palabra de algoritmo y fin de algoritmo, en este espacio, todo este espacio es donde nosotros vamos a comenzar a escribir, ¿vale? Desde la apertura hasta el cierre de nuestro algoritmo, todas las instrucciones de código van a ir al centro, ¿sale? Todo lo que nosotros queramos, todo lo que queramos que haga el programa, ¿sale?
El programa, en lo que es ahorita PSEIN, necesita saber precisamente cuándo es que inicia un algoritmo y cuándo es que termina. A su vez, necesita saber cómo es que se llama este algoritmo y las instrucciones que lo componen, cuándo necesita mostrar información y cuándo necesita leer información. Recordemos que todo se basa en pedir y almacenar. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que eso lo veíamos mucho en Java, como el tema del get y el tema del post, que era, por ejemplo, en uno teníamos nosotros que recuperar los archivos y o los valores y en otro asignarlos. Pedir y asignar, o pedir y guardar. ¿Sabes? Recuerden que todo se manejaba en eso. El programa, si por ejemplo necesitamos que haga el cálculo del promedio de las calificaciones de un alumno, necesitamos nosotros primeramente pedir esa información. El algoritmo necesita pedirla y guardarla. Por ejemplo, que en pantalla me aparezca que se ingrese la primera calificación. El programa lo pide, el programa le está indicando que necesitamos nosotros almacenar la primera calificación de este alumno. Entonces ahí todo se trata de pedir y almacenar, pedir y asignar, ¿sale? Necesitamos que el algoritmo dé información en pantalla y posteriormente esa información que solicite sea almacenada. ¿Sale? Todo se trata siempre de pedir y asignar, pedir y guardar, ¿sale? Entonces ahorita, por ejemplo, lo primero que nosotros vemos es que nuestro archivo ahorita pues no tiene ningún nombre. Aquí nos aparece sin título y con un asterisco en la parte superior. Esto nos indica que aún no se ha guardado el archivo. ¿Vale? No se ha guardado y no tiene ningún nombre. Aquí aparece el inicio del algoritmo y el fin del algoritmo. Lo que nosotros vamos a hacer es dentro de estos dos instrucciones. Aquí donde dice sin título es donde nosotros le vamos a dar nombre a este algoritmo. ¿Vale? Recordemos que todo lo vamos a estar trabajando a través de variables, asignación de valores, información en pantalla. ¿Vale? Nos vamos a ir con los conceptos básicos, vamos a ir comenzando sin ningún problema y ya sobre la marcha vamos a ir subiendo de nivel. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos de una vez aprovechemos este mismo video para aprovechar y guardar el archivo, ¿sale? Entonces, igual que por ejemplo lo vamos a ver mucho en otras materias que van a venir un poquito más adelante, como lo va a ser la materia de HTML o PHP. Ya conocemos en estas dos materias que una se encarga de la creación de páginas web y la otra precisamente se encarga de que esa página web tenga conexión a una base de datos, ¿vale? Entonces, en esas otras dos materias que van a venir un poquito más adelante, hay una instrucción que es no forzosa ni obligatoria, pero sí sería conveniente que fuéramos teniendo este hábito. A lo que me refiero con ello es de, en cuanto abrimos un archivo, lo primero que hacemos antes de comenzar a trabajar es luego guardarlo. Esto por el tema de que luego puede suceder que se cierre el archivo, que se trabe el programa, inclusive que se puede ir la luz, que le den pantallazo azul a la computadora. Pueden suceder muchas cuestiones, por lo cual pudiéramos nosotros perder el archivo. Entonces, lo ideal es que en cuanto nosotros abramos el documento, que en este caso sería nuestro algoritmo, luego guardarlo, ¿sale? Lo ideal sería guardarlo en ese mismo momento para ir sobre la marcha, nada más guardar, ¿no? Para no perder el avance. Lo vamos a tener que hacer muchísimo nosotros en HTML y PHP. Desde que se crea el archivo se guarda, luego se guarda. Esto para tener las funciones desde un inicio ya asignadas y poder trabajar cómodamente. Entonces, lo ideal ahorita es ponerle aquí, donde dice sin título 1, le borramos y sería práctica 1. ¿Sale? Algoritmo, práctica 1. Vamos a comenzar con prácticas sencillas y sobre la marcha aumentaremos la dificultad. ¿Sale?
Vamos, por ejemplo, a lo que va a ser la opción de guardar. Control S o archivo guardar o dándole clic izquierdo al icono de guardado, que ya es algo totalmente habitual en la computación en general. Ya en términos generales sabemos que este icono, sea donde sea que lo veamos, significa guardar, ¿sale? Entonces, clic izquierdo sobre el icono, control S o archivo guardar. Me voy a ir al escritorio y en el escritorio voy a crear una carpeta que se llame prácticas de PCInt. Me faltó una E. PCInt. Ahí está. Abrir. Y aquí le vamos a poner el nombre de práctica 1. Guardar. ¿Sale? Ahí está. Ya, ahora sí, ya en la parte superior de la pestaña vemos que nos indica práctica 1.psc. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es el inicio del algoritmo, que en este caso se va a llamar práctica 1, y el final de nuestro algoritmo. Desde la apertura hasta el cierre, a partir de este momento, todo lo que vaya aquí va a ser el código que necesitemos para trabajar. No importa esto, vean, no importa que ustedes den mucho center, como en este caso, para tener un espacio más amplio desde la apertura y el cierre. Todo este espacio que estoy dejando extra no importa. No importa que a lo mejor, por ejemplo, tenga mi código aquí, mi código acá y después un espacio totalmente libre, ¿no? Eso no importa, no pasa nada. Mientras nuestro código se encuentre en la apertura del algoritmo y el cierre, de las palabras reservadas que tenemos de color azul, mientras se encuentre el código en todo este espacio, no importa por las líneas que dejemos nosotros vacías, ¿vale? Eso no pasa nada. Lo ideal precisamente es mandar el fin del algoritmo un poco más abajo, porque luego a veces las instrucciones son bastantes y tenemos que utilizar varias líneas. Va a haber muchas prácticas donde utilizaremos hasta cerca de 30, 40 líneas de código. Entonces, ahí está. Y si queremos hacer un poco más grande el tamaño de la letra, dejen presionada la tecla Control y el scroll del ratón lo movemos hacia adelante, ¿vale? Esto para aumentar el tamaño de la letra, como lo estamos viendo ahorita en este momento, ¿vale? Control S, inicio del algoritmo, fin del algoritmo, le damos un nombre y aquí vamos prácticamente a comenzar a trabajar. Sobre la marcha vamos a estar viendo el resto de paneles, como los que tenemos acá, de variables, operadores, lo que son los comandos, de ejecución paso a paso y algunas instrucciones de la parte superior, ¿vale? Mientras ahorita es la introducción. ¿De qué trata la materia? Los conceptos básicos de programación. Vamos a ir viendo cómo funciona esta lógica, qué es lo que necesitamos, qué son las variables, cómo funcionan, cómo se asignan, qué son los tipos de datos y muchas otras cuestiones, ¿sale? Vamos a ir trabajando algunos temas un tanto teóricos, pero sobre la marcha los vamos a ir practicando. Vamos a dejar este pequeño video hasta aquí para que sea justamente nuestra introducción a la materia y ahorita en el siguiente vamos a ir viendo un poquito más acerca de ello.